El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 6, del versículo 60 al 69. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: les desconcierta lo que he dicho. ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede nuevamente su palabra de amor para nosotros, sus hijos, que aquí estamos presentes y en todos los tiempos. Pues muchos discípulos de Jesús le dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos, también cuando escuchamos la palabra de Jesucristo, decimos que sus palabras son muy duras? Porque sencillamente estamos esclavos del pecado y no queremos que Jesucristo nos enseñe su camino. No queremos que Jesucristo nos ame, porque estamos ciegos, teniendo a un santo que ha venido de lo alto, del cielo. Somos duros de corazón. Por eso la Iglesia Católica, donde Jesucristo está siempre proclamando su palabra, está presente en la Santa Eucaristía, está siempre dispuesto a darnos su palabra para nuestro corazón. Pero nosotros, sin embargo, rechazamos su palabra porque decimos que sus palabras son duras, porque Jesucristo habla con la verdad. Jesucristo es el camino para nuestra salvación. Si nosotros no permitimos que Jesucristo viva en nuestro corazón, nos corrija, nos conduzca por el camino de la luz eterna, pues seremos esclavos del pecado, partidarios del maligno, que Él sí desea que seamos esclavos de sus maldades, esclavos del pecado que Jesucristo ha condenado, no para nosotros, sino para el maligno demonio. Pero aún así, como los discípulos que Jesús siempre les enseñaba, les mostraba su camino, cómo llegar a Él. Sin embargo, muchos abandonaban a Jesucristo
siendo preparados sus discípulos de Jesucristo, porque veían que su palabra era fuerte, firme, como en estos tiempos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido, católicos, la conversión de Jesucristo Santo, que nos santifica, nos regala esos dones para predicar su palabra con firmeza? Y nosotros, cada uno de nosotros que hemos recibido, tenemos que seguir perseverando en esa gracia, con los sacramentos santos de Jesucristo, porque quien no recibe los sacramentos, pues no está cumpliendo la voluntad de Jesucristo Santo, porque Jesucristo es el que concede esa gracia por medio de Dios Padre Todopoderoso. Nosotros no podemos atribuirnos esa gracia solo, porque somos pecadores, pero Jesucristo nos santifica, nos concede la gracia del perdón, nos concede su palabra para nuestro corazón, para que esté dispuesto, para ser luz, para predicar su palabra y decir la palabra de Jesucristo en la verdad, no guardarnos nada. Jesucristo perdió hasta sus propios discípulos, sus propios amigos. Pero Jesucristo cumplía la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos también así, al evangelizar, cumplir una misión que Jesucristo nos ha encomendado? No es nuestra gracia, no es nuestro don, es del mismo Jesucristo. ¿Y cuántas amistades se van, familia, se aleja, porque quieren seguir? ¿Cómo están? Quieren vivir en pecado. Esa es la palabra, quieren vivir en pecado. Por eso Jesucristo habla con la verdad, con firmeza. Pues quien sigue a Jesucristo abandona todo, porque sigue a Jesucristo. Jesucristo es santo, su palabra es la verdad. Por eso no tengamos miedo de perder a un amigo, a la familia, amistades que siempre nos han estimado. Por eso Jesucristo dice: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra y hacen la voluntad de Dios Padre. Pues Jesucristo decía por sus apóstoles que eran sus hermanos, pero aún así lo abandonaron a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros católicos abandonamos la iglesia porque protestamos lo que Jesucristo manda? Nos enseña su camino. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir viviendo en pecado? Nos hemos consagrado ante el matrimonio católico y no queremos recibir la Eucaristía Santa porque queremos vivir en pecado. No nos confesamos y así perdemos esas gracias. ¿Y cuántos también están conviviendo? ¿Cuántos se han casado ante la ley del hombre? Y es una convivencia, no es matrimonio católico consagrado ante el Señor Dios Padre Todopoderoso, que consagra su bendición. Muchos de los jóvenes en estos tiempos quieren convivir y no quieren un santo sacramento que Jesucristo ha unido al hombre y a la mujer para vivir en una unidad y ser una sola carne. De ahí nacen los hijos bendecidos. Pero si tú, madre o padre, te has separado y estás soltero, soltera, viviendo con tu hijo, puedes comulgar. Mientras no estás conviviendo, estás en la gracia de reconciliarte con Jesucristo, confesarte en el sacramento.
de la Eucaristía lo puedes recibir a Jesucristo Santo en tu vida. Y así estás cumpliendo la voluntad de Dios, que recibirás grandes bendiciones, más aún que vivir en pecado. Porque el que vive en pecado se va para atrás, retrocede, porque no quiere escuchar la palabra de Jesucristo. Se miente a sí mismo y miente a Dios, de decir que lo ama, que sigue a Jesucristo, que se confiesa, pero se confiesa a sí mismo y no se confiesa en los sacerdotes consagrados, que ellos están consagrados por Jesucristo Santo. Y Jesucristo Santo es el que da el perdón. Pues si no te crees que Jesucristo es santo, pues te condenas. Y me condeno yo. Si es que yo, por mí misma hablo, cuando es el Espíritu Santo de Jesucristo que me permite hablar en su verdad. Jesucristo vive y reina en nuestros corazones a todo aquel que le permite habitar en su vida, en su corazón, porque Jesucristo está dispuesto a entregar todo de sí mismo en nosotros. Las cosas vienen por añadidura, porque Jesucristo lo ha concedido. Porque es amor. Nada nos faltará. Nosotros somos sus hijos, que Jesucristo ama. Y Jesús se da cuenta que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, les desconcierta lo que he dicho, ¿qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Peor seríamos. Como Jesucristo dice a sus apóstoles, ¿cuántos de nosotros, si escucháramos o viéramos ver a Jesucristo ascender al cielo donde más antes estaba? Porque Él vino de allá de lo alto, del cielo. Pues peor no creeríamos, porque así nomás no creemos su palabra. Cuando evangeliza un sacerdote, cuando predica un sacerdote consagrado, cuando los misioneros consagrados, todos sus consagrados de Jesucristo, que se ha dado a conocer cuando predican, se dan a un paso a un costado, como si cerraran sus oídos y cerraran sus ojos de espanto, porque así nomás, cuando Jesucristo nos muestra su camino, rechazamos así como los apóstoles. Pero Jesucristo, sin embargo, nos ama. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pues Jesucristo mismo nos dice, la carne no sirve para nada. ¿Cuántos de nosotros nos llenamos de vanidad, de vernos mejor, más jóvenes? Buscamos las mejores cremas, las mejores vestimentas, calzados. Nuestro exterior, pero nuestra alma, ¿cómo está nuestro corazón? Muchas veces está en pecado, en pobredumbre, vacío. Tan solo escucháramos su palabra y acogiéramos en nuestro corazón, Jesucristo se mostrará en grande proezas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro país y en el mundo entero. Pero nosotros rechazamos esas gracias benditas de lo alto. Jesucristo mismo los dice. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y es su Espíritu Santo el que nos concede tener vida a su palabra. Porque son las palabras de Jesucristo. Es Jesucristo el que está vivo. Y nos da vida a nosotros. De lo que estabas muerto y de lo que yo estaba muerta en pecado. Él nos da su Espíritu Santo. Nos hace nacer de nuevo en espíritu y en verdad. Y Él nos hace libres al amar en la verdad de su palabra que Jesucristo concede a cada ser humano, hombre y mujer. Todos estamos llamados
no podemos hacer al lado a algunos. Y para pocos que escuchen la palabra de Jesucristo, no, eso no viene de Jesucristo Santo. Por eso muchos se van. Los que rechazan la palabra de Jesucristo se ponen protestantes, se van de la Iglesia Santa, Católica y Apostólica que Jesucristo nos ha dejado. Nosotros somos gratuitamente dichosos de tener a Jesucristo Santo en la Iglesia Católica, que nos enriquece su palabra, de ser perseverantes, llenos de la fe de Jesucristo. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Jesucristo lo sabe. ¿Quiénes no creen? Jesucristo sabe lo que hay en nuestro corazón. No le podemos engañar. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién lo iban a entregar. ¿Cuántos de nosotros entregamos a Jesucristo en estos tiempos cuando así lo entregó uno de sus discípulos? Pues perseguimos al que hace el bien. Perseguimos y traicionamos al que hace la voluntad de Dios Padre Todopoderoso. Porque es el pecado de la envidia que nos hace proceder. Por eso Jesucristo nos da su palabra para ser constantes, de rechazar al mal, al maligno. Porque así nosotros seremos hijos de la luz, no hijos de la oscuridad, que es el demonio, el maligno. Y Jesucristo conoce sus frutos. A Él no le podemos engañar. Jesucristo mismo dice, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Pues nadie puede seguir a Jesucristo si no lo ha concedido el Padre. Padre, Dios Padre Todopoderoso, es el que concede venir a Jesucristo. Siéntanse dichosos todo aquel que ha tenido esa conversión santa. Así sean perseguidos, calumniados, difamados, así como Jesucristo fue primero quien fue perseguido, calumniado por cumplir la voluntad de Dios Padre Santo. Tenemos que continuar perseverando en la fe católica que Jesucristo rebalsa de bendiciones para sus hijos aquí en la tierra que ama Dios Padre Todopoderoso. Así como muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle a Jesús. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Así como Pedro rebalsaba de amor, porque Jesucristo le concedió de ver a través de su Espíritu Santo salían esas palabras. ¿A dónde iríamos? Si Jesucristo es el Santo, el Hijo de Dios, ¿a dónde iríamos? Si Jesucristo no hubiera venido, estuviéramos viviendo para siempre en pecado, pero Jesucristo vino por amor de Dios Padre Todopoderoso para entregarnos siempre su amor y misericordia a través de su único Hijo Jesucristo Santo. Amén.